Buenos días. Hoy leemos y reflexionamos sobre el capítulo 4 de Romanos. En el capítulo 3 de Romanos, Pablo deja claro a los creyentes judíos en Roma que la justificación es solamente por la fe y no por observar las leyes religiosas judías. Para demostrar esto, en este capítulo 4, Pablo desarrolla un caso práctico para demostrarles que este evangelio es el correcto. El caso de estudio es la historia de Abraham, el propio padre del pueblo judío. La pregunta es, ¿Abraham fue justificado por obedecer los mandatos de Dios o fue justificado por creer a Dios? Romanos capítulo 4. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. David también habló de lo mismo cuando describió la felicidad de los que son declarados justos sin hacer esfuerzos para lograrlo. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubren los pecados. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró el pecado de su cuenta. Ahora bien, ¿es esta bendición solamente para los judíos o es también para los gentiles incircuncisos? Como venimos diciendo, Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Pero cómo sucedió esto? ¿Se le consideró justo solo después de ser circuncidado o fue antes? Es evidente que Dios aceptó a Abraham antes de que fuera circuncidado. La circuncisión era una señal de que Abraham ya tenía fe y de que Dios ya lo había aceptado y declarado justo aún antes de que fuera circuncidado. Por lo tanto, Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe pero no han sido circuncidados. A ellos se les considera justos debido a su fe. Y Abraham también es el padre espiritual de los que han sido circuncidados, pero solo si tienen la misma clase de fe que tenía Abraham antes de ser circuncidado. Obviamente la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en su relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley que violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. A eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: «Te hice padre de muchas naciones». Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete, y debido a su fe Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio, porque nos asegura que Dios nos considerará justos a nosotros también, si creemos en Él, quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Cuando reflexionamos sobre la historia de Abraham, podemos ver muchos principios bíblicos. Primero, que Abraham es el padre de todos los que forman el pueblo de Dios, tanto de los judíos como de los gentiles, puesto que Abraham no fue justificado por seguir los mandatos de una religión específica, ni la judía, sino que fue justificado por creer a Dios y actuar en obediencia por fe. Abraham sabía en quién estaba depositada su fe, y sabía que Dios era justo, recto y bueno, y que siempre cumple lo que promete. Abraham es, por lo tanto, el padre de la fe, el padre de todos los creyentes que depositan su fe en Dios, judíos y no judíos. Pero con el caso de Abraham también podemos entender que Dios busca tener una relación de confianza con las personas. Es esta relación de confianza lo que produce la fe. Abraham creyó en Dios y confió en Él,
y aunque parecía imposible, Dios le prometió que sería padre de un gran pueblo. Él confió en Dios. Le pidió que saliera de su tierra, sin conocer el destino a donde iba, porque Dios le daría una tierra mejor. Y Abraham confió en Dios. Obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificase a su hijo, aunque no entendía el porqué, ni deseaba probablemente hacerlo. Aún así, Abraham confió en Dios. Esa relación estrecha de Abraham con Dios fue lo que le permitía confiar, lo que aumentó su fe, porque Abraham pudo comprobar vez tras vez que Dios no miente y que Dios nunca falla, que puedes fiarte de Dios. Cuando llegan las decisiones difíciles que no entiendes, que tienes que tomar, puedes confiar en Dios. Él sabe lo que hace. Él es bueno, Él es justo, Él es recto y Él te ama. Él sabe lo que hace. Padre, con la ayuda del Espíritu Santo, ayúdanos a confiar más en ti. Ayúdanos a buscarte para que nuestra confianza en ti crezca. Auméntanos la fe. Enséñanos a distinguir tu voz en medio de todas las voces que quieren ocupar tu espacio en nuestras vidas. Señor, acércanos a ti. Amén.